Si ya cumpliste 75 años o estás a punto de llegar a esa edad, necesito que escuches esto con muchísima atención, porque lo que voy a decirte puede cambiar por completo la manera en que entiendes tu cuerpo desde hoy. Hay cambios que no hacen ruido, no aparecen de golpe, no llegan con una alarma, no te derriban en un solo día, llegan en silencio, se instalan poco a poco, y cuando la mayoría de las personas finalmente los nota, ya llevan años avanzando por dentro. Y ese es exactamente el problema. Muchísimas personas mayores creen que todo está más o menos bien, porque todavía caminan, todavía comen, todavía se levantan solas, todavía hacen su rutina. Pero por debajo de esa aparente normalidad, el cuerpo ya empezó a reorganizarse de una manera profunda. Soy el doctor Diego Salud Max, y si hay algo que he aprendido observando durante años cómo envejece el cuerpo humano, es esto. Después de los 75, ya no basta con sentirse más o menos bien. Después de los 75, el conocimiento se convierte en protección, porque cuando entiendes lo que está cambiando dentro de ti, dejas de interpretar cada síntoma como mala suerte, como flojera, como nervios, como simple cansancio o como una señal de que te estás acabando. No, muchas veces lo que está ocurriendo tiene explicación, tiene lógica biológica y lo más importante, tiene formas de manejarse mucho mejor si lo detectas a tiempo. Quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque el último cambio del que voy a hablar no solo es uno de los más importantes, sino que acelera todo lo demás. Puede afectar tu fuerza, tu energía, tu equilibrio, tu independencia y hasta la velocidad con la que sientes que envejeces. Y si entiendes ese último punto, puedes empezar a cambiar mucho más de lo que imaginas. Vamos a empezar por algo que desespera a millones de adultos mayores y que casi siempre se malinterpreta: el sueño. ¿Cuántas personas de más de 75 años se acuestan preocupadas porque ya no duermen como antes? Se despiertan a las 3 de la mañana, se quedan dormidas demasiado temprano, abren los ojos muchas veces durante la noche, sienten que el sueño ya no las descansa y empiezan a pensar que algo grave está ocurriendo. Algunos creen que tienen insomnio, otros creen que es ansiedad, otros temen que sea una señal de deterioro mental, pero en muchísimos casos lo que está pasando no es eso. Lo que está pasando es que la arquitectura del sueño cambia profundamente después de los 75. El cerebro ya no duerme de la misma forma. Reduce de manera muy marcada el sueño profundo, esa fase esencial en la que el cuerpo repara tejidos, organiza recuerdos, regula defensas y hace el trabajo silencioso de mantenimiento que te permite sentirte funcional al día siguiente. Cuando esa fase cae, no solo duermes peor, lo sientes en el cuerpo entero. Lo notas en las articulaciones, en la energía, en la memoria, en el humor, en la claridad mental. Además, la producción de melatonina también disminuye y el reloj interno del cuerpo empieza a adelantarse. Por eso, muchas personas sienten sueño mucho antes de lo que les parece normal, y también por eso se despiertan tan temprano, incluso cuando quisieran seguir durmiendo. Aquí está el gran error: pelearse contra ese nuevo horario biológico. Hay personas que se obligan a quedarse despiertas porque sienten que dormirse temprano es de viejos, o se quedan con la televisión encendida, con luces fuertes, con el celular en la mano, esperando recuperar el sueño de antes, pero su cuerpo ya está funcionando con otra programación, y cuando dejas de luchar contra ella y empiezas a colaborar con ella, muchas cosas mejoran. Si te da sueño más temprano, acuéstate. Si tu cuerpo responde bien a la luz de la mañana, úsala como medicina. Si te despiertas en mitad de la noche, no entres en pánico de inmediato. A veces el descanso en esta etapa de la vida se vuelve más fragmentado, y entender eso cambia por completo tu angustia. No significa que estés roto. Significa que tu cerebro está durmiendo con un diseño distinto al de décadas anteriores. Ahora bien, mientras tu sueño se transforma, hay otro cambio que puede volverse peligrosísimo, porque no siempre avisa con claridad: la capacidad del cuerpo para regular la temperatura. Y esto es mucho más serio de lo que la mayoría imagina. Después de los 75, el organismo pierde precisión para detectar el calor y el frío. Lo que antes era automático deja de ser confiable. Ese sistema interno que te avisaba con rapidez cuando estabas sobrecalentado o cuando te estabas enfriando demasiado ya no responde igual. El problema es doble. Por un lado, sudas menos eficientemente.
así que tu cuerpo se enfría peor en ambientes calurosos. Por otro lado, tienes menos protección natural contra el frío, produces menos calor interno y reaccionas más lento cuando la temperatura baja. Y lo más delicado de todo es que las señales de alerta se apagan. Muchas personas mayores no sienten sed, aunque ya estén entrando en deshidratación, o no tiemblan con la misma eficacia cuando tienen frío. Es decir, el peligro puede estar avanzando mientras la sensación subjetiva no parece tan alarmante. Eso obliga a hacer un cambio mental muy importante. Después de los 75, no puedes depender solo de lo que sientes, también tienes que apoyarte en lo que mides. Tener un termómetro en casa deja de ser un detalle y se vuelve una herramienta de seguridad. Mantener la casa dentro de un rango térmico estable no es un lujo, es prevención. Beber agua por horario, aunque no tengas mucha sed, también puede ser la diferencia entre estabilidad y una visita a urgencias. Vestirte por capas, adaptar tus actividades físicas al clima real y no al clima que crees soportar, evitar exposiciones extremas al calor o al frío, todo eso se vuelve mucho más importante de lo que era antes. Muchas emergencias en adultos mayores no ocurren porque la persona hizo algo terrible, sino porque su cuerpo dejó de advertirle a tiempo. Y luego viene un cambio que casi nunca se relaciona con la edad hasta que empieza a alterar la rutina diaria, la digestión. Muchísimas personas mayores empiezan a notar que la comida ya no les cae igual, que ciertos alimentos las inflaman, que comen menos, pero se sienten más pesadas, que el estreñimiento se vuelve frecuente, que tragar a veces ya no es tan automático como antes. Y no, no siempre se trata de comer mal. Muchas veces se trata de que el sistema digestivo entero se está desacelerando. Después de los 75, tragar puede requerir más coordinación. Hay menos saliva, menos ácido estomacal, menos enzimas digestivas y menor eficiencia para absorber nutrientes. En otras palabras, el cuerpo no solo procesa más lento lo que comes, también puede extraer menos beneficio de alimentos que en teoría son saludables. Por eso a veces una persona mayor cree que se está alimentando bien, pero aún así siente debilidad, distensión, cansancio después de comer o deficiencias nutricionales que no logra explicarse. Y aquí hay algo fundamental. No se trata solamente de qué comes, sino de cómo lo comes. Comidas demasiado grandes pueden convertirse en una carga enorme para un sistema digestivo que ya no trabaja con la rapidez de antes. Comer porciones más pequeñas, masticar mucho más, elegir alimentos más fáciles de procesar, cuidar la flora intestinal, priorizar fibra soluble en lugar de llenar el plato con alimentos que el intestino ya tolera peor, puede cambiar radicalmente cómo te sientes cada día. Hay personas que creen que el malestar digestivo es algo con lo que simplemente tienen que resignarse a vivir a partir de cierta edad. No es verdad. No todo puede evitarse, pero muchísimo puede mejorar. Si entiendes que tu aparato digestivo ya no responde como cuando tenías 50 o 60. Ahora quiero hablarte de algo que cambia vidas en cuestión de segundos y que, sin embargo, empieza a prepararse lentamente durante años: las caídas. La mayoría de la gente dice: se cayó por accidente, tuvo mala suerte, tropezó sin más. Pero después de los 75, muchas caídas no son accidentes aislados. Son la consecuencia predecible de varios sistemas que se están debilitando al mismo tiempo. Tu equilibrio depende de tres cosas esenciales: lo que detecta tu oído interno, lo que sienten tus músculos y articulaciones para decirle a tu cerebro dónde está tu cuerpo, y lo que ve tu sistema visual para calcular profundidad, contraste y posición. Después de los 75, los tres sistemas empeoran, y al mismo tiempo el cerebro tarda más en integrar la información y reaccionar. Eso significa que cuando pierdes un poco la estabilidad, tu cuerpo necesita más tiempo para darse cuenta, y también más tiempo para corregirla. Y a veces ese pequeño retraso es suficiente para que ya no puedas recuperarte. Por eso, una persona puede decir: no sé qué pasó, simplemente perdí el equilibrio. Y es cierto, no siempre hay una causa espectacular. A veces solo hubo una transición de luz entre dos habitaciones, un giro de cabeza demasiado rápido, una alfombra floja, un calzado inadecuado, una fatiga ligera al final de la tarde, una pequeña distracción y un sistema de equilibrio que ya venía funcionando con menos margen de seguridad. El miedo también entra en juego. Muchísimas personas mayores tienen miedo de caerse, y ese miedo parece lógico. Pero cuando ese temor se instala de forma constante, el cuerpo se tensa, se mueve peor, reacciona menos fluidamente,
y el riesgo incluso puede subir. Por eso, entrenar el equilibrio no es una actividad opcional ni una extravagancia. Es una forma de conservar independencia. Practicar movimientos controlados, trabajar estabilidad cerca de un apoyo seguro, fortalecer tobillos y piernas, revisar la casa entera como si fuera un mapa de riesgos reales, mejorar la iluminación, eliminar obstáculos, usar zapatos adecuados incluso dentro del hogar. Todo eso tiene más poder del que la mayoría imagina. Y si hay una práctica que merece mucha más atención en esta etapa de la vida, es el trabajo corporal suave pero constante, como el tai chi y otros ejercicios que enseñan al cuerpo a desplazar el peso, a coordinarse, a reaccionar con calma y a moverse con conciencia. Muchas personas buscan soluciones complejas cuando, en realidad, la prevención más poderosa está en entrenar todos los días ese equilibrio que antes daban por sentado. Pero ahora llegamos al cambio más profundo de todos, el que está debajo del resto, el que puede acelerar tu fragilidad si no lo entiendes a tiempo, el que hace que subir escaleras cueste más, levantarte de una silla sea más difícil, cargar una bolsa parezca un esfuerzo enorme, caminar largas distancias te agote y recuperarte de cualquier enfermedad te tome mucho más tiempo. Estoy hablando de la pérdida acelerada de músculo. Después de los 75, el cuerpo entra en una fase donde la masa muscular empieza a caer a una velocidad mucho más seria. Y aquí tengo que decirte algo que pocas personas comprenden de verdad. El músculo no es una cuestión estética. El músculo es autonomía. El músculo es seguridad. El músculo es la diferencia entre necesitar ayuda para lo básico o seguir manejando tu vida cotidiana con dignidad. El músculo es lo que te permite levantarte, sostenerte, reaccionar, cargar, caminar, corregir un tropiezo, mantener postura, conservar fuerza respiratoria y soportar mejor cualquier proceso de enfermedad o recuperación. El gran problema después de los 75 es que los músculos dejan de responder igual a la proteína y al ejercicio. Es como si el cuerpo necesitara más estímulo para producir un resultado que antes conseguía con menos. Esa resistencia hace que muchas personas sientan que comen bien o que se mueven, pero aún así pierden fuerza. No es imaginación. El cuerpo, realmente, se vuelve menos eficiente para reconstruir músculo. Y además, se pierden con mayor velocidad las fibras musculares que sirven para reaccionar rápido, para frenar una caída, para levantarte con potencia, para recuperar estabilidad cuando el cuerpo vacila. A eso se suman cambios hormonales, inflamación crónica de bajo grado y menor eficiencia energética dentro de las células musculares. El resultado es devastador si no se corrige: agotamiento con esfuerzos mínimos, debilidad progresiva, lentitud, inseguridad al moverse y una pérdida de independencia que a veces avanza tanto en silencio que la familia solo la percibe cuando ya está muy instalada. Por eso, la proteína, en esta etapa de la vida, deja de ser un detalle más del plato y se convierte en una prioridad estratégica. No basta con comer algo. Hay que distribuir proteína de calidad a lo largo del día, porque el cuerpo ya no aprovecha igual una gran cantidad de una sola vez. También hay que cuidar nutrientes clave, vigilar especialmente la vitamina D, mantener algo de fuerza muscular activa con ejercicios adecuados y entender que el reposo prolongado se vuelve extremadamente costoso. Lo que antes podías perder en mucho tiempo, ahora puede deteriorarse en días de inactividad. Esto significa que si una persona mayor pasa demasiado tiempo en cama, o deja de moverse por miedo, o piensa que a su edad lo correcto es sentarse y ahorrar energía todo el tiempo, en realidad puede estar acelerando el mismo deterioro que desea evitar. El movimiento deja de ser solo recomendable y se convierte en una forma de defensa biológica. Incluso pequeños esfuerzos regulares, bien elegidos, pueden marcar una diferencia enorme. No se trata de entrenar como un atleta, se trata de decirle al cuerpo, cada día, que todavía necesitas esos músculos y que todavía vas a usarlos. Y aquí quiero detenerme un segundo para decir algo muy importante. Nada de esto significa que hayas hecho algo mal. Nada de esto significa que tu cuerpo te esté traicionando. Nada de esto significa que seas débil. Lo repito, porque demasiadas personas mayores viven estos cambios con vergüenza. Se avergüenzan por dormir distinto. Se avergüenzan por necesitar más cuidado con el frío o el calor. Se avergüenzan por tener digestiones más lentas. Se avergüenzan por perder equilibrio. Se avergüenzan por sentirse más débiles. Pero la vergüenza no protege. La vergüenza no informa.
La vergüenza no previene. Lo que sí ayuda es entender que después de los 75 el cuerpo entra en una nueva fase biológica que exige una nueva estrategia. Quien sigue intentando vivir exactamente igual que a los 55, ignorando señales, muchas veces paga el precio. En cambio, quien observa, se adapta y actúa con inteligencia, puede conservar muchísimo más de lo que cree posible. No se trata de negar la edad, se trata de responder a ella con conocimiento. Si hoy estás cerca de los 75 o ya los pasaste, quiero que te lleves esta idea grabada. Lo más peligroso no siempre es lo más doloroso. A veces lo más peligroso es lo silencioso. Un sueño fragmentado que te agota poco a poco. Una mala regulación de la temperatura que te pone en riesgo sin que te des cuenta. Una digestión cada vez más lenta que te roba nutrientes y energía. Un equilibrio que pierde precisión hasta que un día llega una caída. Una pérdida muscular que avanza en silencio hasta que tareas simples dejan de ser simples. Todo eso puede empezar mucho antes de que alguien lo nombre. Pero también quiero que te lleves esperanza, porque saberlo cambia el resultado. Cuando entiendes lo que está pasando, puedes actuar, puedes ajustar tus horarios, puedes proteger tu hidratación, puedes adaptar tu alimentación, puedes entrenar tu equilibrio, puedes defender tu masa muscular, puedes mirar tu cuerpo con más compasión y con menos miedo. Y eso, créeme, cambia muchísimo más de lo que parece. He visto personas que a los 75 parecían encaminadas a una pérdida rápida de independencia y mejorar notablemente solo porque comenzaron a tomar decisiones distintas. No porque encontraran una cura mágica, no porque volvieran a tener 40 años, sino porque dejaron de vivir a ciegas. Empezaron a escuchar su cuerpo de forma más precisa, a organizar su casa de manera más segura, a moverse mejor, a comer mejor, a dormir con menos pelea y a dejar de subestimar señales que antes ignoraban. Si has llegado hasta aquí, ya tienes información que muchas personas nunca reciben de una forma clara. Y eso tiene valor real, porque el envejecimiento cambia para quien lo comprende. No todo está bajo tu control, pero mucho más de lo que piensas sí depende de lo que hagas desde hoy. La pregunta no es si estos cambios existen. La pregunta es si los vas a dejar avanzar en silencio o si vas a enfrentarlos con inteligencia. Soy el doctor Diego Salud Max y mi compromiso es ayudarte a entender tu salud de una forma clara, útil y profundamente humana. Si este mensaje resonó contigo, guárdalo, compártelo con alguien que necesite escucharlo y vuelve a escucharlo las veces que haga falta, porque a veces una sola idea, bien entendida, puede prevenir una caída, una hospitalización, una crisis de agotamiento o incluso años de sufrimiento innecesario. Y a esta edad, eso no es un detalle, eso es calidad de vida, eso es dignidad, eso es proteger tu independencia mientras todavía estás a tiempo.